Hoy en Digital Business ponemos el foco en la inteligencia artificial. Vamos a intentar ser muy didácticos y explicar qué es, qué tipos hay, cómo se está aplicando a día de hoy, qué futuro nos espera, cómo va a cambiar el mundo laboral, el mundo de la educación, de la comunicación y por dónde va la regulación. Me acompaña Susana Rodríguez. Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Que es profesora de blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Macarena Estevez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué ganas tenía de verte. Igualmente. Macarena Estevez es fundador del Círculo de Ingenio Analítico. Jesús Moradillo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Ex Google y director general de Deep Digital en JIC, en Llorente y Cuenca. Y Miguel Ángel Trabado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es consultor de transformación digital. Oye, abro la veda, quien quiera. ¿Me podéis explicar qué es esto de la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene a día de hoy? Porque esto no es nuevo, ¿no? Ya está esto de la inteligencia artificial aplicándose a negocios, a comunicación, a servicios, ¿no? Hombre, yo creo que llevamos ya casi 100 años hablando de inteligencia artificial. Pero bueno, al final casi cualquier aplicación informática que intente imitar lo que hacemos los humanos a la hora de poder entender contexto, analizar patrones o ahora lo que estamos viendo, generar contenido, entra bajo la definición de inteligencia artificial. Lo que ocurre, y no sé cuál será vuestra opinión, pero con el cambio y la evolución semana tras semana, encontramos nuevas aplicaciones y nuevas formas de inteligencia artificial. Bueno, sobre todo lo que está pasando es que, claro, la inteligencia artificial generativa, que es el tipo de inteligencia artificial que está llegando ahora a todos los usuarios, pues ha sido un boom, especialmente con el lanzamiento de ChatGPT. Y claro, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial pensando que es, digamos, la generativa lo único que hay, cuando en realidad hay muchísimas más versiones, ¿no? Bueno, un poco como decías antes, siendo educativos, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Desde luego, desde mi punto de vista es cuando tú te encuentres con un software o una máquina, Susana, que sea capaz de analizar patrones, a partir de ahí establecer predicciones y luego tomar decisiones, entonces estás ante una inteligencia artificial. Tiene que hacer estas tres cosas. ¿Qué tres cosas, entonces? Analizar patrones a partir de un conjunto de datos que tú le has dado. Le das este conjunto de datos y analiza unos patrones. A partir de ahí es capaz de hacer predicciones. Como he visto que están estos patrones, puedo predecir, que es lo que están haciendo ahora todas estas inteligencias de lenguajes. Predicen lo que quieres poner. Es cuando Google te hace el predictivo y ya te escribe. Analiza patrones, establece predicciones y luego la tercera pata es toma decisiones. Entonces sí que estamos ante una inteligencia artificial que puede ser en formato software o, como estaba comentando él, hay muchísimos tipos de formas de entender y de ver la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que ahora sí que estamos ante una inteligencia artificial que ya está en esta última fase de toma decisiones, lo que comentaba antes el invitado, ¿no? Ojo que ha habido una inteligencia artificial con un dron que ha decidido matar al copiloto. Y ese es el tercer aprendizaje, Susana. Cuidado con lo que le pides porque lo va a hacer. Porque hay muchos tipos de inteligencia artificial, entonces. Ahora estamos con la generativa, pero hay más. Sí, a mí me gusta, fíjate, diferenciar entre dos tipos de inteligencia artificial. Uno, la inteligencia artificial industrial, que es cuando tú enseñas a las máquinas a trabajar en las industrias, en las fábricas. Entonces esa inteligencia artificial trabaja perfectamente y no se equivoca. Pero luego tienes la inteligencia artificial social, que es la inteligencia artificial que tú haces máquinas que trabajan con humanos. Por ejemplo, los coches autónomos, que se equivocan. ¿Y por qué esa inteligencia artificial se equivoca? Pues porque trabaja con humanos y los humanos somos erráticos. Entonces tú a la inteligencia artificial les puedes enseñar muchas cosas, pero cuando esa inteligencia artificial trabaja con el humano, es muy, muy difícil que sea capaz de anticipar qué vas a hacer tú lo siguiente, ¿sabes? Entonces es muy importante distinguir entre la inteligencia artificial que trabaja en industria, que es perfecta, y la inteligencia artificial que trabaja con humanos, que es más imperfecta. Yo aquí, si me permitís... Sí, lo que queráis. Básicamente, yo creo que el debate que se está generando y el miedo que viene es sobre todo en base a los estadios de la inteligencia artificial. Y hay básicamente tres tipos. Hay el modelo que estamos trabajando hoy se llama ANI, y es lo que llamamos inteligencia artificial débil. Luego, el siguiente estadio al que no hemos llegado, pero es el que da miedo llegar, es un modelo que se llama AGI, que sería inteligencia artificial general o fuerte, que es, digamos, estaría en el nivel, como mínimo, en el nivel de inteligencia del ser humano. La ANI,
que es la que estamos trabajando hoy, es lo que está conociendo la gente como generativa, es capaz de hacer una sola cosa mejor que un ser humano, pero una sola cosa. A modo de ejemplo sería ganar una partida de ajedrez a un maestro, ¿no? Y luego hay un último estadio, que es la ASI, que sería la superinteligencia artificial, que se cree que cuando lleguemos a la AGI, digamos al siguiente nivel, va a ser muy rápido llegar a la siguiente fórmula. Esta superinteligencia artificial sería más inteligente que los seres humanos. Y ahí es donde se empiezan a ver riesgos. Hay dos tipos de riesgo. Uno, las personas, digamos, a qué manos puede llegar esa inteligencia artificial y qué se puede hacer con ella. Y aquí tenemos, bueno, personas buenas y malas, con lo cual es fácil deducir. Pero luego, por otro lado, está aunque queramos regular, un mínimo error en una superinteligencia artificial podría llevarnos a un desastre por no haber tenido algo en cuenta a la hora de determinarle los parámetros que hay, ¿no? Sí, yo quería añadir que justo a través de cuál es el salto, ¿no?, de la inteligencia artificial débil a la inteligencia artificial fuerte, y si la inteligencia artificial débil puede evolucionar para convertirse en fuerte, ¿no? O sea, la gran diferencia entre la débil y la fuerte es que la fuerte, teóricamente, debería de ser capaz de entender el contexto y entender la comprensión del mundo, ¿no? Es decir, tener autoconciencia y entenderse a sí mismo como un ente dentro del mundo. Como están entrenados los modelos y como están funcionando los modelos de inteligencia artificial débil, como ChatGPT, a día de hoy no habría una evolución lineal hacia la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Ahí se genera un salto que debería de venir de otra disrupción tecnológica que no es, como digo, lineal. Así que necesitamos otra disrupción añadida para llegar a esa superinteligencia, Susana. Sí, es cuando, para hacértelo fácil, es cuando ahora mismo un coche autónomo solo es bueno siendo coche autónomo, pero no puede tomar otras decisiones fuera de ese campo. ¿Cómo hacemos para que ese coche autónomo tenga capacidad para analizar patrones, establecer predicciones y tomar decisiones fuera del campo en el que ha sido entrenado? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea ese salto? Y es cuando decía él que es cuando tendrás una inteligencia artificial que es cuando menos igual que el hombre, porque tú eres buena haciendo lentejas en la Thermomix y también te puedes poner por un coche o puedes llevar un programa de radio. Pero las máquinas hoy en día no pueden saltar de un dominio a otro. Pasar a ese siguiente nivel será el siguiente hito, como está diciendo él, que dices, no tenemos todavía claro cuál va a ser el camino para ese salto. Pero cuando se dé, el siguiente va a ser que esas máquinas van a ser capaces de comunicarse todas contra todas muy rápido. Y ahí es donde está el riesgo que comentaba él cuando llegamos a la ASI. Ahí está la superamenaza, entonces. Bueno, sí, eso dicen. Yo particularmente, fíjate, no soy tanto de pensar que va a ser una amenaza. Es verdad que, claro, todos nosotros vivimos en este entorno y estamos como muy puestos al día, pero luego tienes que la mayoría de la población, ¿sabes? La gente tampoco está como tan dependiente todavía de estas cosas y bueno, yo siempre digo que hay un mundo que va a toda velocidad, que es este del que hablamos, pero luego tienes que yo trabajo con muchísimas empresas y todavía te mandan muchos ficheros en Excel, los datos no están organizados, entonces ves como dos realidades. Entonces, muchos estamos muy preocupados, pero yo creo que todavía queda mucho para eso y siempre pienso que el ser humano va a ir un poco organizando para que no pasen cosas malas, ¿no? O sea, yo confío mucho en el ser humano y en la evolución y creo que todo esto nos va a traer cosas buenas y que sabremos controlar para que no se nos vaya de las manos. Claro, entiendo que estamos ante una revolución similar a la revolución de Internet, que la inteligencia artificial y esta superinteligencia va a cambiar nuestra forma de trabajar y de comunicarnos igual que lo cambió Internet. No. No, yo creo que estamos ante, si me permitís, a mi juicio estamos otra vez a nivel de la historia de la humanidad ante el descubrimiento del fuego o la electricidad. O sea, más que Internet. Sí. Más que Internet. Sí, esto va a suponer. Sí, porque cambia la inteligencia artificial, igual que la electricidad, igual que el fuego, nos cambia la forma en la que trabajamos, cambia nuestros roles, cambia la forma en que organizamos, cambia la forma en la que amamos, cambia la forma en la que comemos, compramos, todo lo va a volver a poner patas arriba, igual que esas dos anteriores. ¿Va a cambiar la forma en la que comemos o nos amamos? Todo. Primero que ya está, Susana, tú y yo que ya estamos en otra generación, pero la forma en la que se ama la gente hoy en día no es la nuestra. O sea, ellos tienen ya sus aplicaciones, sus Tinder, sus matching y les van diciendo quién o no. Y es una inteligencia artificial la que está detrás de eso. Sí. Comeremos de otra manera porque probablemente existirá inteligencia artificial que ya está avanzando mucho en salud, que nos ayudará a alimentarnos de otra manera, nos dará esa información que necesitamos para estar continuamente con un organismo en condiciones. Por ejemplo, un poco en esta línea, yo siempre pongo este ejemplo.
En el futuro habrá niñeras que sean robots. ¿Amará la niñera al niño? No lo sé, pero ¿amará el niño a la niñera? Sí, aunque sea un robot. Poner más ejemplos, que ya estoy flipando. Bueno, es que lo va a cambiar todo. Es decir, es que compararlo con la revolución de Internet es otro nivel. Ya. O sea, no tiene nada que ver. Pero es que, claro, el potencial en medicina es enorme. Es decir, hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial débil y ya algunos modelos de inteligencia artificial están haciendo diagnósticos que son más, digamos, certeros de los que hacen médicos con años de experiencia, con lo cual, claro, es un mundo en medicina. Si hablamos de predicción, que estábamos comentando antes, a nivel de predicción, bueno, hay experimentos con la policía de Nueva York y con la policía de Londres que ya llevan años haciéndose y que están haciendo predicción del crimen con casi un 80% de efectividad. Con lo cual hablamos, pero ya no es predecir crimen, es predecir terremotos, es predecir volcanes, catástrofes, etcétera. Con lo cual, a nivel de predicción, es un campo, bueno, totalmente por desarrollar. Y si vemos lo que está tocando más la gente hoy, lo que está palpando más, que es inteligencia artificial generativa, es que a día de hoy la capacidad de generar código de ChatGPT o de BART, por ejemplo, que sería el modelo de Google, el modelo similar de Google, es realmente impresionante y lo hacen a una velocidad increíble. Te hace una página web, te pica el código de una página web en minutos, pero te traduce un documento o te lo resume en segundos, con lo cual, bueno, por eso todo el mundo está tan sorprendido. Sí, y además yo creo que llevamos muchos años usando inteligencia artificial y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Como el ejemplo que ponías, yo vengo del mundo del marketing, llevamos generando automatizaciones en la compra publicitaria y en la identificación de audiencias para identificar qué contenido enviar a cada usuario desde hace muchos años. Hace un par de semanas Google anunciaba en su Marketing Live precisamente los recursos que ponía a disposición de los especialistas en marketing para la creación automática de anuncios. Hoy en día ya, y en muy poco tiempo, vamos a ver que simplemente, imagínate que eres un retailer, ¿no? Que tienes pues un catálogo de productos, identificando el catálogo de productos con el historial de compras de quién te lo ha comprado, automáticamente vas a poder crear el anuncio que mejor impacto va a generar en cada audiencia. Pero no únicamente de qué producto... Fuera los creativos. Bueno, los creativos no tienen... otra cosa. Harán otra cosa. De hecho, por ejemplo, había un caso concreto que a mí me ha llamado mucho la atención, un acuerdo que ha cerrado Nvidia con WPP, una de las agencias más grandes a nivel internacional, para disponer de un motor de inteligencia artificial para la producción de gemelos digitales a la hora de la producción cinematográfica o, en este caso, la producción publicitaria. Es decir, imaginaros, pues voy a anunciar un vehículo y en vez de tener que estar haciendo rodajes, pedir permisos, hacer pruebas, diferentes escenarios, con la creación del gemelo digital directamente puedo poner ese coche a rodar en un desierto, cruzando un río o atravesando una ciudad, ¿no? Y eso se puede utilizar con cualquier tipo de objeto, ¿no? Y me da igual que sea incluso prendas dispuestas y que las viste un modelo digital o lo que la cabeza nos lleve, ¿no? Entonces, fijaros toda la cadena de valor que queda totalmente rota, ¿no? Es decir, todas las productoras, todo el que se encarga de los permisos legales con el ayuntamiento para pedir las licencias para los rodajes, los modelos, la postpro... Y los costes que te ahorras. Es como te decía antes el fuego y la energía eléctrica, Susana, también dejó sin trabajo a mucha gente. Ya no te tenías que ir a cazar 3 meses un mamut. Ya se podía cocinar la comida, ya no cambiaba el rol. Igual con la energía eléctrica. Ya no había que estar trabajando de sol a sol, podíamos trabajar más horas. Es decir, es una tecnología que cambia la forma de hacer las cosas. El impacto es brutal porque hace eficiente todas las tareas rutinarias. Ayer leía yo, por ejemplo, JP Morgan está ya trabajando en una inteligencia artificial para ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer análisis rápidos de las mejores inversiones. Morgan Stanley lo va a usar, pero para que sus inversores tengan acceso a eso es summary. Fíjate el tiempo que se van a ahorrar de analizar el qué, datos, establecer patrones y tomar decisiones. En la medida en que seamos capaces de apalancarnos, lo comentábamos antes aquí afuera, todos nosotros la utilizamos, nos ahorra un 45% de la parte de research, de tareas repetitivas, y nos ayuda a estar, los creativos que hacen o hacemos, más tiempo en lo que nos gusta hacer, que es crear. Sobre todo esto que ya tengo, sobre todo este contenido que la inteligencia artificial me ha facilitado, ¿qué creo yo como ser humano de nuevo? Y ahí es donde la inteligencia no puede conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. También, por ejemplo, otra de las claves es que en las empresas van a ir llegando gente joven y es muy distinto la relación que nosotros tenemos los que somos más mayores con la tecnología y con los avances y nuestro punto de vista
que el que tiene la gente más joven, que ya ellos han nacido en un mundo que ya es diferente. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante pensar y nosotros controlar lo que la máquina hace, pero para la gente joven eso no es tan importante, porque ellos ya han aprendido a tener una relación con la máquina en la que delegan gran parte del pensamiento, en la que confían, como confiamos nosotros en el GPS del coche. ¿O quién quiere saber cuál es el algoritmo que hay detrás del GPS del coche? Nadie. Tú confías, te manejas con él y te facilita la vida. Pero si el GPS te dice tírate por un barranco, no te tiras, no te paras, ¿no? No, tienes tu criterio como ser humano. ¿Algún caso se ha visto de alguno que han callado el coche en una playa? Claro, pero al final esto va a acabar con trasladándolo al mercado laboral, porque ahora hemos leído mucha literatura que va a acabar con los trabajos más repetitivos y va a poner en valor a los trabajos más creativos. ¿Cómo va a ser? Yo creo que va a ir más allá. Es decir, una cosa es el corto plazo, otra es el medio plazo y otra el largo plazo. A corto plazo, claro, es un tema fundamentalmente de trabajos repetitivos, porque hablamos de inteligencia artificial débil y al final lo que hace es ayudarnos, y la gente que se adapte muy rápido lo que hace es utilizar esa herramienta para, digamos, ser mucho más productiva, con lo cual estamos mejorando la productividad y funciona muy bien. Cuando vayamos al siguiente nivel, y no falta tanto para eso, la perspectiva cambia y el potencial de reemplazar a la gran mayoría de profesiones, y hay un estudio de OpenAI, que es la empresa que ha lanzado ChatGPT al mercado, que bueno, salen desde profesores hasta traductores, locutores, lo que sea, ¿no? Casi menos deportistas, y luego ellos decían, bueno, no vamos a poder reemplazar a electricistas o a fontaneros o a jardineros, etcétera, pues que a estos los reemplazarán los robots. Entonces, yo creo que es fundamental, y creo que se está empezando a hacer, especialmente a nivel europeo, es pensar un poco más allá y pensar, bueno, ¿qué va a pasar cuando realmente todas estas máquinas estén funcionando a ese nivel, ¿no? Yo estoy convencido de que en el caso, por ejemplo, ¿no?, de que tú quieres escuchar un programa de radio o un programa de televisión, a ti la gente te va a querer seguir escuchando porque eres tú. Me explico. Y la persona que tenga esa marca, a lo mejor un profesor, pues en el caso, por ejemplo, un profesor del IE o de cualquier otra escuela de negocios o como yo, ¿no?, quizás la gente te quiere seguir viendo. Pero es que esto no es la mayoría, ¿no? Y creo que es importante darle una vuelta al tema. Y yo soy defensor absoluto de la inteligencia artificial, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero trato de exponer lo que veo, ¿no? Entonces matará lo que no aporte valor. Sí, a ver, sí, hay un dicho, ¿no?, que dice que la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, sino que te lo quitará alguien que la utilice mejor que tú. O sea, que yo creo que basados en esa premisa de productividad, por lo menos a corto plazo, porque sí que es verdad que la bola de cristal de dónde va a llegar, teniendo en cuenta las innovaciones semanales que estamos recibiendo, no sabemos realmente el desenlace, ¿no? Pero a corto o medio plazo yo creo que sí que hay un impulso en la productividad, que además en una economía como la nuestra, que tenemos un problema real de productividad, deberíamos de utilizarlo casi como un criterio nacional transversal a todos los partidos de cómo incrementar la productividad del país aprovechando esta tecnología. Aquí el factor más crítico, Susana, es sabemos que se va a incrementar exponencialmente la productividad y la amenaza es esta productividad que las empresas van a poder obtener, ¿cómo la vamos a imputar a las personas? Cuando te has tenido que despedir miles de empleados, pero tú sigues siendo más productivo, tienes mayor margen bruto, como nos está pasando si vemos las gráficas de los últimos años. Está esa gráfica de crecimiento continuado de la productividad de las empresas y el sueldo no ha subido, no ha tenido el incremento que debería haber tenido. Pues nos enfrentamos a ese gran riesgo. ¿Cómo la sociedad va a repercutir en las personas hay mayor productividad, por lo tanto, todos deberíamos tener más, ¿no? Y ahí eso nos da para otro debate. O a lo mejor no más salario, pero sí más tiempo. Tendremos más tiempo. No, de alguna manera, si extrapolas y extiendes la neurona diciendo ¿a dónde nos lleva esto?, los escenarios nos llevan a que es verdad que lo más probable es que vayamos a situaciones donde tengamos que establecer rentas básicas universales. ¿A dónde nos lleva esto? Sí, totalmente. Yo creo que nos lleva a un sitio como ese estilo. Perdón. También es verdad que va a existir el contramovimiento, que es, por ejemplo, el resurgir del valor de la individualidad. O sea, las personas van a tener esa reacción a no querer ser tan dependientes, tan iguales, y va a tener como esa decir, oye, no, yo estoy aquí, soy persona y quiero esto. Eso también va a pasar, ¿sabes? O sea, yo creo que de manera natural la sociedad se va a adaptar y va a reaccionar y todo esto nos va a llevar a algo que yo creo que va a ser diferente,
O sea, el ser humano del futuro va a ser diferente, pero igual que somos diferentes de hace muchos años. Sí sobrevive. Yo estoy segura de que va a esperemos sobrevivir. que Una sí. provocadora, ¿eh? No, pero también Es para siendo... despertarnos un poquito, es para despertarnos un poquito. No, y siendo positivo, porque tampoco todo... A ver, por un lado, a mí es que no me importaría tener 3 robots o 3 inteligencias artificiales trabajando para mí y yo estar en la playa. Es decir, que a lo tampoco, mejor el mundo tampoco lo tenemos que pintar tan mal. Es que podemos a lo mejor vivir trabajando menos, por decir algo. No, Esta se es una viviría perspectiva. fenomenal. Y a mí no me importa, perdona que te interrumpa, es que siempre estamos mirando como si fuésemos duales, o inteligencia artificial o ser Claro. humano. No, perdona, es que habremos humanos con inteligencia aumentada. Yo voy a ser de los que, en cuanto me lo permita la ciencia, incorporarme un chip que me permita ampliar memoria y capacidad de procesar información más rápido que la que tengo ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces empezaremos a decir, esa inteligencia artificial a la que teníamos tanto miedo, cuidado, Es que una también valiente. Bueno, eso nos hay lleva- humanos Valiente. aumentados. Nos lleva Bueno, a la pero- transhumanidad, ¿no? Claro, somos los humanos aumentados. Pues yo voy a ser la primera. En cuanto la ciencia me garantice, Susana, que tengo ciberseguridad, es decir, que ya que llevo chips, no puede venir alguien y me hackea aquí el amigo y me ha vuelto loca, salvo que eso no se produzca, yo no voy a tener miedo, pero ya existen humanos aumentados. Todo el que lleve en el corazón un aparato que le permita latir es tecnología. Por ejemplo. Desde el momento en el que llevamos gafas, somos humanos aumentados. Totalmente. Pero esto nos lleva un poco, ya llevando, es la teoría de la singularidad. Pero las gafas te las quitas cuando te metes en la ducha, cuando te No vas son a la cama, peligrosas. ¿no? Claro. Totalmente. Son peligrosas. No, Hasta que disparen. decía que esto nos lleva a la teoría de la singularidad, que bueno, Bien. que lo que dice, lo que vienen los defensores, lo que vienen a decir es que llegará un momento en el que la inteligencia artificial nos supere y que la única fórmula para ser competitivo será fusionarse con la máquina, es decir, ese transhumano. De todas maneras, Bueno, no que estamos, está y ya aumentado, supongo ¿no? que no estamos fuera de tiempo, Susana, pero el debate aquí más bonito de todos es, no estamos tocando lo que para mí supone la verdadera amenaza. Y Yuval Harari, en una de sus intervenciones últimamente, ha dicho algo que es verdad. La inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido hackear el sistema operativo del ser humano. Es decir, hemos creado una máquina que usa nuestro lenguaje. Y por ahí es por donde viene la amenaza. Porque una inteligencia artificial ahora sabes que es un bot con quien estás hablando, pero vamos a un entorno donde esa inteligencia artificial va a ser capaz de saber tanto de ti que va a poder manipular todo lo que tú piensas. Claro. Y nos vamos a ese mundo de las fake news a las que ya vas a estar convencida de que lo que estás viendo es real. Y la amenaza no es la inteligencia artificial, a mi juicio, es la inteligencia artificial va a convencer al humano de ciertas cosas que no son reales y puede poner al humano contra el humano. O sea, el que va a acabar con el humano va a ser el humano. Y esto ya es Y por eso muchos de opinión los personal. creadores han pedido una pausa. Exacto, están pidiendo, oye, vamos a empezar a controlar esto porque se nos puede ir de las manos. Bueno, ellos lo que han pactado es que el modelo, modelos que sean superiores a GPT-4 que se está entrenando ahora, que se están entrenando ahora, hacer una pausa de 6 meses para estar seguros de que con el entrenamiento no se les va un poco de las manos. El tema es ponerles regulaciones, es decir, marcarle normas a la inteligencia artificial para que no te pueda venir por detrás y tomarte el pelo si algún día es más inteligente que tú. Es un poco esa idea. Aunque bueno, es un poco chiste, ¿eh? Porque Sí. mientras con una mano piden una parada en la regulación, con el pie están pisando el acelerador Están a ellos tope, solos. ¿no? Esto parece una carrera, ¿no? A ver quién llega primero y quién llega más tarde. Hay una lucha brutal. Oye, darme un titular de cierre, que ya estoy casi fuera de tiempo. Pues Macarena. eso, acabamos de descubrir el fuego y el mundo que viene es apasionante. Miguel Ángel, Para mí la inteligencia artificial cambiará el mundo. Jesús. Yo les diría a todas las personas que dirigen empresas que hay que incorporar la inteligencia artificial, apoyarse y buscar equipos humanos multidisciplinares que les ayuden a tener una estrategia con un pie en la tierra y que no hay nada escrito en piedra porque cambia cada semana, tenemos que estar súper atentos. Susana, Pues nada, que llega el ser el superhumano. el superhumano. El superhumano está ya preparándose. Si te pones un chip me avisas. No, en cuanto Y así pueda. yo te veo a ver si cambia algo. Me verás entrar por la puerta y sabrás que ya soy Susana superhumana. Rodríguez, profesora de blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Macarena Estevez, fundadora del Círculo de Ingenio Analítico. Jesús Moradillo, ex Google y director general de Deep Digital en JIC, en Llorente y Cuenca. Y Miguel Ángel Trabado, consultor de transformación digital. Un auténtico placer. Gracias por asomaros con nosotros al futuro, que ya es presente. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós.